El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 34. El chofer que fue a recoger al obispo Aringarosa al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci lo hizo en un discreto Fiat negro. El obispo aún recordaba los días en que los vehículos vaticanos eran coches de gran lujo con insignias plateadas y banderas con el escudo de la Santa Sede. Esos días pertenecen ya al pasado. La flotilla de coches vaticanos era ahora mucho menos ostentosa y casi nunca llevaba nada que los identificara. La Santa Sede aseguraba que se hacía así para reducir costos y servir mejor a su diócesis, pero Aringarosa sospechaba que se trataba más bien de una medida de seguridad. El mundo se había vuelto loco y en muchas partes de Europa proclamar tu amor a Jesucristo era como dibujarte una diana en el pecho. Recogiéndose un poco los faldones de la sotana, Aringarosa subió al asiento trasero y se puso cómodo pensando en el largo trayecto que le aguardaba hasta el Castel Gandolfo, el mismo que ya había hecho hacía 5 meses. El viaje a Roma del año pasado, pensó suspirando, la noche más larga de mi vida. Hace 5 meses había recibido una llamada del Vaticano en la que se requería su inmediata presencia. No le explicaron nada más. Los billetes están en el aeropuerto. La Santa Sede hacía lo posible por alimentar su halo de misterio, incluso frente al alto clero. Aringarosa sospechó que aquella convocatoria misteriosa era una ocasión para que el Papa y otros miembros de la Curia Vaticana se subieran al carro del último éxito público del Opus Dei, la culminación de las obras de su sede en la ciudad de Nueva York. La revista Architectural Digest había afirmado que el edificio era un faro radiante de catolicismo perfectamente integrado en su entorno de modernidad. Y últimamente el Vaticano parecía mostrar atracción hacia todo aquello que incluyera la palabra moderno. Aringarosa no pudo declinar aquella invitación, aunque acudió con reticencias. No comulgaba demasiado con la actual administración vaticana. Aringarosa, como la mayor parte del clero más conservador, había asistido con grave preocupación al primer año de pontificado del Papa. Más liberal que sus predecesores, su santidad había llegado a ocupar la silla de San Pedro tras uno de los cónclaves más controvertidos de la historia. Y ahora, lejos de aplacar su talante después de su inesperado acceso al poder, el Santo Padre no había malgastado ni un minuto y había empezado a dar pasos para agilizar la anquilosada maquinaria burocrática de la cúspide de la cristiandad. Sirviéndose de una preocupante marea de apoyo que le brindaban los miembros más progresistas del Colegio de Cardenales, ahora el Papa declaraba que su misión consistía en rejuvenecer la doctrina vaticana y llevar el catolicismo al tercer milenio. Pero Aringarosa se temía que en realidad eso significara que era lo bastante presuntuoso como para creer que podía reescribir las leyes de Dios y recuperar los corazones de todos los que creían que en el mundo actual el verdadero catolicismo no tenía sentido. Aringarosa había recurrido a todas sus influencias políticas, que no eran pocas, teniendo en cuenta el peso del Opus Dei y su patrimonio. Todo esto para persuadir al Papa y a sus consejeros de que la flexibilidad de las leyes de la Iglesia no solo eran cobarde e impía, sino que representaban un suicidio político. Le había recordado que el anterior intento, el fiasco del Concilio Vaticano II, había dejado tras de sí un legado devastador. La asistencia de los feligreses a los actos religiosos era más baja que nunca. Las donaciones escaseaban y no había ni siquiera el número suficiente de sacerdotes para cubrir todas las parroquias. La gente necesita que la Iglesia les aporte estructura y orden, insistía Aringarosa, y no palmaditas en la espalda e indulgencia. Aquella noche, hacía meses, mientras se alejaba del aeropuerto, Aringarosa había constatado con sorpresa que no estaban conduciéndole en dirección a la ciudad del Vaticano, sino hacia el este, por una carretera sinuosa. ¿A dónde vamos?, le preguntó al chofer. Al lago Albano, respondió. La reunión es en Castel Gandolfo. ¿En la residencia de verano del Papa? Aringarosa nunca había estado ahí, ni lo había deseado. Además de ser la casa en la que el Papa pasaba sus vacaciones estivales, la ciudadela del siglo XVI albergaba la Spécula Vaticana, el observatorio astronómico papal, uno de los más avanzados de Europa. Aringarosa nunca se había sentido muy cómodo con el interés del Vaticano por la ciencia. ¿Qué sentido tenía unir ciencia y fe? La objetividad de la ciencia estaba reñida con la fe en Dios. Y además, la fe no tenía ninguna necesidad de confirmar físicamente sus creencias.
Y sin embargo, ahí está, pensó al ver aparecer el perfil de Castel Gandolfo. Desde la carretera parecía un enorme monstruo a punto de dar un paso mortal. Colgado en lo alto de un risco, el castillo se elevaba sobre la cuna de la civilización italiana, el valle en el que los clanes de los Curiacios y los Horacios se habían enfrentado mucho antes de la fundación de Roma. Incluso desde lejos la visión del castillo impresionaba. Se trataba de una notable muestra de arquitectura defensiva en estratos que hablaba de la importancia de su estratégica y espectacular ubicación. Pero Aringarosa se lamentaba de que el Vaticano hubiera destrozado aquel edificio con la construcción, sobre los tejados, de 2 enormes cúpulas de aluminio para albergar los telescopios, que hacían que aquella noble edificación se pareciera más bien a un valiente guerrero con 2 sombreros de payaso en la cabeza. Cuando se bajó del coche, un joven jesuita salió al momento a recibirlo. «Bienvenido, obispo, soy el padre Mangano, astrónomo. Pues mejor para usted». Emitió un gruñido a modo de saludo y siguió al jesuita hasta el vestíbulo del castillo, un gran espacio abierto con una poco inspirada decoración, mezcla de estilo renacentista e imágenes astronómicas. Subieron por la ancha escalera de mármol travertino, y Aringarosa se fijó en las señales que indicaban centros de conferencias, aulas científicas y servicios de información turística. No dejaba de sorprenderle que el Vaticano fuera incapaz de proporcionar unas pautas claras y rigurosas para el crecimiento espiritual de los fieles, y sin embargo sacara tiempo para organizar charlas sobre astrofísica para turistas. «Dígame», preguntó Aringarosa al joven cura, «¿desde cuándo se empieza la caza por el tejado?» El jesuita lo miró desconcertado. «¿Perdón?» Aringarosa no insistió, decidiendo no enzarzarse esa noche en su cruzada particular. El Vaticano se ha vuelto loco. Como un padre perezoso al que le resulta más fácil consentir todos los caprichos de su hijo malcriado en vez de mantenerse firme y transmitirle ciertos valores, la Iglesia se mostraba cada vez más blanda, intentando reinventarse a sí misma para acomodarse a una cultura que había perdido el rumbo. El pasillo de la última planta era ancho, lujosamente amueblado y discurría solo en una dirección, hacia unas enormes puertas de roble con una placa metálica. Biblioteca Astronómica. Aringarosa había oído hablar del lugar, del que se decía que contenía más de 25.000 volúmenes, entre los que se encontraban ediciones únicas de obras de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Secchi. Supuestamente también era el sitio en el que los colaboradores papales de mayor rango celebraban sus reuniones privadas, las que preferían no celebrar dentro de la ciudad del Vaticano. Al acercarse a la puerta, Aringarosa no se imaginaba la impactante noticia que estaba a punto de recibir, ni la mortífera cadena de acontecimientos que tras ella se iba a poner en marcha. No fue hasta 1 hora después cuando el encuentro ya había terminado, cuando empezó a asimilar las devastadoras implicaciones de todo aquello. Dentro de 6 meses, que Dios nos asista. Ahora, en el Fiat, Aringarosa se dio cuenta de que el mero recuerdo de aquel primer encuentro le había llevado a apretar mucho los puños. Los abrió, respiró hondo y relajó los músculos. Todo irá bien, se dijo mientras el coche seguía su tortuoso ascenso por las montañas. Aún así estaba impaciente porque sonara el teléfono móvil. ¿Por qué no me ha llamado el maestro? A estas alturas, Silas ya debería tener la clave. Para calmarse, el obispo meditó sobre la amatista púrpura del anillo que llevaba. Pasó el dedo por el engarce en forma de mitra y por las facetas de los diamantes y se recordó a sí mismo que el poder que simbolizaba era mucho menor que el que en poco tiempo alcanzaría.